Manifiesto perdurable. Con este papel podré vivir hasta una semana, creo. No es larga la disgregación, trunca la exposición. Espero no esforzarme tanto, no tratar de extraer tinta de la sangre. Me sería fatal, además de exponerme a una sanción del Espíritu Santo, a una enmienda de los categóricos del teatro. Dado que no escribo sino florilegios, pesadumbres, desmadejes. Debo ser un solitario, por supuesto. ¿Cuánto hace que vengo dando tumbos sobre mí mismo, aseverando la caducidad de la vida? Digo, podría ser el final, dice alguien. Y yo digo, ¿y eso qué? Pero que al menos se diga, hombre, puedes. No asisto a sus procesiones, no abro libros que no me gustan, no añoro la cruz del Badulaque, siento el arrobo de Abadón el iconoclasta. Tengo la certeza de que estaré en el principio, en el disgregado de las moléculas. No tengo padres ni fe de sumisión. Y yo digo, anímate, anima que también vas conmigo al inframundo. Dado en la vertiente de un candar sorprende. Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quienes habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy nos acompañará Bernardo Ángel, director y fundador de La Barca de los Locos, y nos leyó un fragmento de su autoría. Muchas gracias, Bernardo, por estar en UN Radio. Muchísimas gracias a ustedes. Bernardo, ¿cómo empezó ese juego del teatro en su vida? Porque en un inicio todos empiezan jugando y después el juego se vuelve mucho más serio. Yo creo que estoy jugando todavía. Todavía. Sí. Jugando seriamente, porque a medida que uno se va desprendiendo de la vida, o la vida lo va desprendiendo a uno, uno va entendiendo que ya las correas se van soltando y que hay que darle cabida a ese deslice completo. Y estoy en ese deslice, ¿sabes? Porque de pronto llegar uno a pensar que le digan, bueno, tenés cáncer. Esto es una inmediatez que duele hasta el último fermento del cuerpo. Y entonces yo digo, entonces, ¿cómo estoy yo con relación a la palabra, al tiempo, a la memoria, a la poesía? ¿Qué me ha servido todo ese embrujo de la palabra, del amor, de la poesía, para enfrentar este dolor? Cuando el único posible enfrentamiento es la morfina, por ejemplo. Yo en las noches me digo, bueno, leo a Batel, leo a esto, me leo a mí mismo, pero ahí está ese dolor constante. Pero hay una cosa que he notado, y es que la palabra aligera también mucho las cargas del cuerpo. Que la palabra también abre fronteras donde uno no las pensaba. Y creo que me siento, sí, un poco más severo, más sereno tal vez, pero más ligero. He perdido el comportamiento del miedo. He perdido como ese sentimiento de que muerte es muerte. Yo no creo que la muerte es muerte. Si yo creo que la vida también se aposenta en la muerte y la muerte en la vida. Y creo todavía en las palabras. Y creo en la posibilidad de seguir haciendo teatro. Enfrentar el teatro con el cuerpo, con el gesto, con la vida. Y con la ignición de la vida y con la compañía de los que cerca a uno están y se toman también la vida en serio. Porque también fuera de un juego son unas jugadas ciertas. Es un ajedrez supremo donde cada partícula que vos mueves, yo no sé ajedrez, pero cada muñequito de esos que vos mueves tiene un acertijo sobre el uno y sobre el otro, plantea la remoción al uno, le plantea la definitiva al otro, le plantea la atracción. Entonces eso es un encadene para mí demasiado absurdo y bello. Es casi la comprensión de lo que Artaud llamaría en el teatro de la crueldad el doble, ser el doble, somos dobles. Y si somos dobles, somos dos, y si somos dos, somos uno también, y el uno es doble. Entonces, en ese sentido,
se parte el dolor y se comparte el dolor. Es el más ligero. El más ligero. Entonces yo pues digo que perdonen por estar hablando del dolor, pero es que uno no puede separarse de él. En este momento uno está con él. Pero es que yo ahora no solamente he pensado el dolor, sino que yo siempre pensé que el teatro era la posibilidad de encarar el dolor. Por eso en la época que a uno le tocó, en la época de militancia universitaria, por ejemplo, cuando la época de la Universidad de Antioquia con Mario Yepes, antes de que se creara la Facultad de Artes, cuando la Universidad del Cauca en Popayán entramos a hacer teatro y era la guerra del Vietnam, y eran todas, en ese momento las universidades eran una ignición popular, cultural, teatral, artística. Inclusive los nombres eran tremendamente combativos. Brigada de los Trabajadores del Arte. Sí, y los maoístas contra esto. Y entonces se presentaba aquí el grupo maoísta, aquí el grupo comunista, y el uno le hacía el foro al otro y decía, compañero, esa obra está fuera, desaforadamente desbocada, esa obra no tiene. Entonces se hacían unas irrupciones, eran unos combates de la palabra, eran unos combates del cuerpo, casi hasta daba miedo. Cualquier grupo que llegaba a presentar una obra, por ejemplo en una universidad, que se salía del contexto, que de pronto hacía una obra, digámoslo así, inocente, libre de eso, y que no estaba enfocada a ese momento de la supremacía marxista, ¿sí? Porque era una supremacía que ellos marcaban y determinaban como absoluta, era un dogma de fe. Entonces eso era casi un desenmascare, y era muy duro. Y eso tocó, por ejemplo, con el TEC de Cali, con la Candelaria, con muchos grupos. Con el TPB fue diferente porque era un grupo que ya venía en cierta mezcla comercial, ¿cierto? Con la televisión. Pero esos fueron momentos muy difíciles. Bernardo, ¿cómo fue su llegada al TPB? Pues es que la llegada de mi hijo al TPB fue una serie. ¿Quién lo invitó? No, eso fue como saltando cinchas. Yo venía del proceso, yo empiezo un proceso en Bellas Artes después de que me retiro del seminario, ¿cierto? De San Pedro. Porque ¿usted iba a ser padre? Yo iba a ser padre. Querían que yo fuera padre, pero yo no puedo ser padre, ni padre de familia, ni padre del otro. Y yo no puedo adquirir. Iba a ser cura. Sí. Entonces me llama. ¿Usted dio cuenta que no podía ser cura? Yo me di cuenta que no podía ser cura, pero me di cuenta que cuando yo estuve allá, ¿sabe cuándo? ¿En qué momento que sentí que yo no podía ser cura? Cuando abrí un texto literario en cuarto de bachillerato. ¿Preceptiva? No, preceptiva no, un texto de literatura literaria, preceptiva era de tercero, de cuarto de bachillerato, pues en el seminario menor. Cuando yo leí, abrí un texto de preceptiva, no, de literatura, y vi la foto de Baudelaire. Quedó maldito ahí. Ay, joder, ahí quedé partido. Cuando yo vi Flores del Mal, y yo vi ese rostro así, sin pelo ya, así, en un estado así ya fuera de tiempo, fuera de memoria. Una mirada así. Tenía 25 años y simulaba ya tener 55. Y yo dije, uy, este es un camino que yo voy a seguir, y no sé por qué lo dije así. Pues ¿tenía usted cuántos años? 16, 17, imagínate, una intuición de decir, este es un camino que yo voy a seguir y no sé ni por qué. Pero yo, este camino, este hombre me está señalando un camino. Y a mí eso de Flores del Mal me sonaba tan bello. Era como las flores del nauseabundas, del cementerio, pues de toda esa parte apócrifa. Ese sentir que tiene el poeta de extraer belleza del pantano. Yo dije, por este lado es la comunión de los santos. Por aquí es la cosa. Por aquí es la cosa, claro. Entonces yo venía entregado a ese otro mundo místico también, que era muy bello, pues donde uno empieza con el latín, a cantar gregoriano, a cantar la pasión de Bach, según trabajar mucho la voz. La voz, todo ese ritual, que es esa parte precisa y concreta que también lleva el teatro, ¿cierto? Un incensario, cómo se maneja una vinajera, cómo se arroja esto, cómo se llevan los ornamentos. Esa liturgia me encantaba porque yo sabía o entendía, intuía que yo estaba ahí ya prefabricando lo que iba a ser el mundo del teatro. Es que el teatro tiene mucho de ritual. Claro, el teatro es un sacerdocio, y en esa medida yo fui sintiendo eso, y empezó ese latido a querer sacarme ya de allá. Y alguien me dijo, en Bellas Artes enseñan teatro, arte dramático. ¿Quién era el director? Sergio Mejía Chavarría. Sergio Mejía. ¿Cómo era Sergio Mejía como director? Era católico, como una mamá católica, así, toda así, sabía de teatro indudablemente. Muy sabio. Era sabio en su naturaleza,
y no sé si humilde, como decía Barbajacó, pero era sabio. Entonces, muy españolete. Sí, muy españolete, completamente españolete. Y tenía una librería que se llamaba La Castellana, ¿sí? Y tenía un grupo que era, él dirigía el grupo de Bellas Artes y además dirigía el Duende. El Duende. Ahí estaba Gilberto Martínez. Y Rafael de la Calle. Y Rafael de la Calle nos daba a nosotros historia del teatro. Rafael de la Calle nos daba a nosotros historia del teatro. En arte dramático, en Bellas Artes. Bellas Artes, en Bellas Artes, sí. Él era... ¿Cómo era él como profe? Como profe era... A mí me parece muy bueno, y que era muy buen actor, sabio. Muy sabio, muy buen actor, ¿sí? Y era odontólogo. Yo no sé si la parte del odontólogo le dañaba el artista, o el artista dañaba al odontólogo, pero no sé cuál de los dos tenía supremacía el uno sobre el otro. Entonces yo ahí me encantaba, y ahí llegó una andanada de gente de Bolívar, gente que ya escribía, gente que ya venía con unos filamentos muy formativos, como era, por ejemplo, que ya habían visto a Pasolini en cine, a Fellini, a toda esta gente que estaba haciendo cine en una forma revolucionaria en Italia. Y estaban leyendo a Camus, a Sartre, estaban leyendo a John O'Neill, toda esta gente, toda la locura cultural del momento, estaban aposentándola a ellos. Y entonces sufrió una alimentación muy berraca, y eran amantes de Barbajacó, ¿cómo le parece? Y entonces a partir de ahí, de estar en ese grupo, creamos el Grupo Cultural Porfirio Barbajacó. ¿Y eso qué era? ¿Cómo así? Fue un grupo que empezó en Medellín con Hernán Bolívar, que más tarde Hernán Bolívar sería del TPB, pero Hernán Bolívar fue de los pioneros aquí en el teatro. Hernán Bolívar fue un danzarín y un hombre de radio, hizo radio, de las primeras radionovelas que se hicieron aquí las hizo Hernán Bolívar. Y Hernán Bolívar estudió ahí con nosotros, y éramos un grupo de personas jóvenes. Como un club de lectura. Sí, pero jóvenes, pues sí, sin drogas, sin nada así, pues así como salidos de los salesianos, así todos de misa, así, que tomamos Coca-Colita y no más. Y entonces empieza a trabajarnos León Pizarro, que era el mayor, a hablarnos de los malditos, pues de los malditos en el cine, de los malditos de Henry Miller, por ejemplo, de Arthur Miller, de William Saroyan, de Tennessee Williams. Bueno, entonces el teatro norteamericano. El teatro norteamericano muy importante, tremendamente norteamericano, muy importante. Entonces nosotros dijimos, no, esto es una ebullición. Y entonces nos dice un día León Pisano en el Parque de Río, ¿ustedes quieren que fundemos el Grupo Cultural Porfirio Barbajacó? Y no, yo no sabía quién era Barbajacó. ¿Tenía usted cuántos años? Yo tenía 16, 17 años, estaba por eso antes de 18. Y dice León, pero antes que todo empezar a fundar el Grupo Cultural Porfirio Barbajacó, yo quiero decirles que yo soy homosexual. ¿Eso fue qué año? Eso fue 71. Por ahí 71, sí. Yo quiero decirles que yo soy 60. Sí, yo soy homosexual. 60. Y yo no los quiero comprometer a ustedes. ¿Sí? Él era el más inteligente, pues, eso en esa época. Sí. Él trabajaba en Psicodec y a la vez estudiaba de 6 a 10 en Bellas Artes con nosotros. Y él era el más inteligente. ¿Psicodec qué era? Psicodec era un grupo de calzado de los judíos aquí. Y él trabajaba en Psicodec y luego iba a hacerse. Y escribía, era poeta. Luego él se fue para París. Yo me lo encontré una vez en Bogotá, por ahí, por los lados de la Casa Silva. Entonces, ¿y qué se ha sabido de él? No, murió, yo me lo encontré. Era un neurótico, así, solitario y muy mal genio. ¿Sí? Cuando fundamos el Porfirio Barbajacó, llegamos todos. Ahí llegó al que mataron, Del Valle, que se creó en el Porfirio Barbajacó. Del Valle. Jesús María del Valle. Jesús María del Valle. Tuvo su época de teatro. En el Barbajacó, ahí en el Porfirio Barbajacó. El Porfirio Barbajacó funcionaba en la Caja Agraria, de ahí en Cundinamarca nos prestaron una oficina y empezamos y creamos el Grupo Cultural Porfirio Barbajacó. Leían poesía. Estaba este otro poeta político que está un poco ya de edad, que fue de la Paneso Jaramillo, Libardo Consuelo. Eso era una andanada de gente que escribía, que era así fervorosa. Poetas a la antigua, de esos declamadores así rimbombantes, así.
A lo Fausto Cabrera. O sea, a lo Fausto Cabrera, completamente. A propósito, ¿usted conoció a Fausto Cabrera cuando estuvo aquí en Medellín? A mí me tocó verle una obra a Fausto Cabrera cuando nosotros estábamos en Bellas Artes. Él vino con Kepa Muchastegui. Kepa Muchastegui vino a Bellas Artes a presentar Arlequinada de Terence Rattigan. Y ahí trabajaba Mónica Silva, Fausto Cabrera y Santiago García. ¿Santiago García o Santiago García, sí. Santiago García, Uy, antes del tremendo canal elenco. tremendo elenco, antes de la Candelaria. Ahí. Todos Ahí, pollos. Todos pollos, eran geniales pues, Santiago era genial, entonces la barba le crecía y se la dejaba porque le quedaba muy bien, se ponía las gafitas hacia lo Trotsky, a lo Trotsky, así, entonces quedaba como un intelectual y todo se posaba, aquí se posó mucho y seguimos posando de intelectuales, entonces en todo caso eso fue una belleza, y luego llegó un grupo de Francia y presentó Las Moscas de Jean-Paul Sartre. Antes de ese grupo de yo me Francia, atapago mucho. antes de ese grupo de Francia, ¿qué decían los universitarios de ese grupo de Porfirio Barbaco? No sabe qué decían, pero funcionaba. Ese era como lo único. No era muy visible. No era muy visible. Porque como lo que usted mismo decía, era un ambiente muy politizado. Sí, era un ambiente definitivamente de pancarta. De pancarta, ¿cierto? Y si uno salía con una cosa, si vos leías a Sartre era un problema porque era metafísico, porque era místico. Si vos leías a este porque era místico, entonces un día yo me planteé, ¿viste? ¿Por qué le tienen miedo a la mística en el teatro? Porque el teatro no puede entrar a la mística, porque la muerte no puede entrar en el teatro, porque el dolor no puede entrar en el teatro. Entonces solo vamos a hablar de pan y yuca, pues no sé. De consignas. De consignas, ¿cierto? Entonces, y yo trabajé en grupos como esos. Yo trabajé, por ejemplo, con la Universidad de Antioquia haciendo obras de Enrique y todo. En el taller. En el taller con Mario Yepes, con Carlos Entonces, Mario. después de este grupo Porfirio, ¿a qué grupo llegó usted? Después del grupo Porfirio creamos grupos así particulares. Yo creé La Pirámide, un grupo que llamó La Pirámide. La Pirámide. Sí, con Gloria Restrepo y otras personas que era una gran... ¿Usted dirigía? Yo dirigía, fíjate que yo dije a los 16 años dirigiendo, yo era pendejo como este que dirigía. Yo no he dirigido nunca nada. Bueno, en todo caso... ¿Y quién más? ¿Qué otros actores había en el grupo? No, actores estaba Javier Arango, que se mató en una moto, se le puso al tren que venía de Puerto de Río, se mataron. Todo era trágico. Todos los seres que pasan por el teatro son seres trágicos, fantasmas trágicos que transcurren la vida, como cuando fue en Bogotá, cuando Diego se tiró por una ventana. Cosas así, sí. Entonces, todo eso era una tragedia. Y estaba, por ejemplo... ¿Ese triángulo duró cuánto tiempo? Es que el grupo El Triángulo era de Gilberto Martínez. Era de Gilberto. Que funcionaba en el de los judíos. De los judíos y funcionaba en el Pablo Tobón Uribe. Sí. Entonces, ¿usted estuvo ahí en el Triángulo? No, en el Triángulo no estuve. En el Triángulo entonces, no estuve. ¿cuál fue porque el yo grupo? le vivía mucho a la parte marxista. No porque yo fuera Godo, no, sino porque me chocaba la imposición, el dogmatismo. ¿Usted quería algo más? Yo quería ir más allá de la izquierda. Y en eso me metí y ya estoy pagando las consecuencias. ¿Y cómo la está pagando? Con dolores y con tantas cosas, y con censura, con persecución y todo. O sea, más persecución que si fuera marxista. Claro, porque aquí los que persiguen también lo hacen los del arte, y ha sido una persecución dura por eso. Ha sido una carcoma la berraca. Un asunto muy similar a lo sí. que le pasó a Fernando González, que él decía que vivir a la enemiga. Así, al vivir a la enemiga había que... Y entonces por eso los manifiestos de uno en contra de este, salir y hacer esto y hacerlo contraviniendo toda la normatividad, toda la legislatura. Porque es que el poder no está solamente en las clases altas y en los políticos, sino que el poder más aterrante es el poder de la gente que está en los subfondos, que quiere también el poder de los otros. Entonces eso fue para mí como el encuentro de buscar el teatro por esos lados. Por eso nos fuimos al Parque Bolívar, por la censura, por eso nos fuimos a Bogotá, buscamos en Bogotá, nos fuimos a España, estuvimos buscando por todas partes, revolcando las situaciones. Yo en el TPB no me amañé porque yo sentía que yo no era para ese teatro, yo no era para la televisión. Entonces te voy a contar cómo fue la llegada allá. ¿Cómo fue la llegada allá? Que el paréntesis estuvo grande, pero chévere. Porque es que ha habido mucha... Entonces fue eso. Luego llegó Horacio Barrios y creamos un grupo en el Colegio Santa María de Los Ángeles. Y empezamos a... Yo ya había montado a Chejo con el trágico a pesar suyo, el monólogo del tabaco, había montado La farsa y justicia, el correo. ¿En qué grupo montó esas obras? En el grupo que se llamaba
un grupo que funcionaba en el Colegio Santa María de Los Ángeles. Montamos la historia de un anciano. ¿Un grupo de colegio? Un grupo casi, no, pero de colegio, pero nos prestaban el colegio, pero era un grupo de gente distinta. Y entonces ahí ensayamos la historia de un anciano que quedó viudo, acaecido en el año de 1945, de Peter Hacks. Entonces ese era el grupo que usted dirigía. Yo no dirigía ese grupo, el grupo lo dirigía Horacio Barrios. Sí, Horacio que Barrios. hace poquito. ¿Usted actuaba ahí? Yo actuaba ahí, sí. Yo por ahora me preocupaba por actuar. Pues dirigir me parecía otra cosa. Y ahí empezamos, seguimos, y luego vino otra era, que fue, a ver si yo recuerdo, a veces me trastornan los hígados, y es que pasé a seguir, yo hice los primeros café conciertos en Medellín, que se hicieron por aquí, por el estadio. Presentábamos las obras del Chekhov y yo presenté la... bueno, entonces viene la creación de la barca. ¿Sí? Yo entro al taller, pero antes vengo de la Universidad del Cauca. Perdóname, es que tengo que saltar mucho porque yo... Entonces, yo me voy a la Universidad del Cauca porque me voy con Teresita Gómez para allá, en un arranque de indignidad. Y nos fuimos para allá, ella se ve profesora. ¿Por qué un arranque de indignidad? Porque es que nosotros veníamos de un grupo religioso, espiritual, y entonces casi nos habían echado. ¿Casi lo excomulgan? Sí, me excomulgan, y ¿Qué, por qué? impudicia. Sí. Bueno, entonces... Por impúdico. Sí, por impúdico, sí. Entonces llegamos... ¿Y qué obra montó, pues, que escandalizó a las no, señoras de la parroquia? No, es que entonces llegamos ¿qué? Ya tenías la monja. Ya teníamos la monja, ¿no? Entonces yo había escrito por primera vez La monja y el Cristo, que yo sabía que esa obra iba a descomponer el medio social. Yo sabía que lo desarticulaba. Había escrito Ni héroes ni mártires. Y resulta que a Teresita le gustaba mucho la obra Ni héroes ni mártires. Y nos fuimos para Popayán a vivir allá, ella como profesora. Entonces yo digo, ¿entonces yo qué hago aquí? Entonces me dice, no, pues entra, aquí hay dos grupos en la Universidad del Cauca. Está el de Jaime Carrasquilla, está un grupo maoísta y otro trotskista. Éramos tres grupos, yo entré al trotskista. Claro, hay que en ese momento estaba la guerra del Vietnam y montamos Vietnam, de Peter Weiss, un autor alemán. Sí. Montada esa obra, salimos por todo el Valle del Cauca a hacer un recorrido por todas las regiones del Valle del Cauca con el grupo. ¿De gira? Sí, yo no estudiaba en la Universidad del Cauca, yo era un aparecido ahí en el grupo. Entonces todos los que estaban usted sabe que la Universidad del Cauca fue de los grupos, el Cauca fue de las universidades aquí más combativas, más politizadas, ¿sí? Entonces salíamos y eso era pues qué cosa así. El grupo, la Universidad del Cauca, eso le han matado a no sé cuántos y tales. Jaime Carrasquilla venía del grupo La Mama de Bogotá. Él tenía una formación teatral, pero era de las familias preponderantes en Popayán. Y él sabía teatro. Y la mamá también dependía de Nueva York. Entonces, por ahí nos fuimos y un día, en medio de las obras, nos encarcelaron en Palmira, todo el grupo. Todo el grupo, por la obra. Por la obra Vietnam. Oiga, pero es que esa obra tiene más de un encanado. Eso también pasa en Bogotá. Seguramente que sí, yo no sabía eso. Seguramente que sí, yo no sabía eso. Exacto. Nos meten a todos a la cárcel. ¿Cuánto tiempo? No, eso duraron 2 días nomás, porque eso fue un escándalo. Un montón de peludos encanados. Todos los universitarios encanados, el único universitario era yo, y me decían, y Bernardo, ¿y vos qué haces aquí? Si vos sos apolítico en cierta forma, ¿y por qué no te vas? Y yo le decía, me voy para donde, no es que ya estamos todos metidos aquí en la cárcel, ¿para dónde me voy o qué? Entonces salimos de ahí, y luego ya yo vine, y me dijeron en Popayán, como vos sos un poco distinto, ve, aquí está esta obra de Edward Albee, la historia del zoológico de Edward Albee, para que la leas y la montas después, no sé, ahí te la regalo, me dijo Jaime Carrasquilla. Y resulta que esa obra de Edward Albee, la historia del zoológico, la había montado Kepa Muchastegui y Santiago García. Un día eran 2 personajes, el de la banca y el otro, no eran sino 2 y la obra duraba como 1 hora. Y se turnaban el personaje. Un día hacía uno, el de la banca, que callaba, Peter, y el otro día hacía el otro, Jerry. Tremendo, y callaba. Entonces yo la traje aquí al taller. Después Mario Yepes la montó. ¿Quién dirigía el taller en ese entonces? Mario Yepes. Pero los primeros que dirigieron aquel taller fue Llerena. Alberto. Cuando quedaba allí en Estudios Generales de la Universidad de Antioquia.
Luego llegó Edilberto Gómez también, que era del TEC, a dirigirlo allí cuando empezó la universidad allá en ese pantanero de abajo. Sí. Y después, en la tercera época, fue Mario Yepes. Mario Yepes, Y sí. esa fue como la época más larga, ¿no? Esa fue la época más larga que dio lugar a la escuela de teatro. Exactamente. Ahí estaba Y Carlos. entonces usted compartió tablas con Carlos Mario Aguirre. Sí, con Carlos Mario. ¿Qué tal era Carlos Mario Aguirre en ese entonces? Pues en ese como tiempo actor? venía, él era bueno, él era, era actor, no le puede negar. Pero ya después de que dice que para él el teatro es una chaza, yo dije, no, aquí no hay nada que hacer, yo no tengo nada que hacer con este señor. Pero antes nos habíamos ido a presentar, Carlos Mario y yo, al TEC de Cali a presentar la obra, el trágico, el monólogo del tabaco, la farsa y justicia del señor corregidor. ¿Verdad? Y presentamos una obra que era del hermano, que era de Enrique, que se llamaba Un Requiem por el Padre de las Casas, de Enrique Buenaventura. Y el hermano de Enrique Buenaventura, que era Nicolás, nos decía, no, es que esa obra, mi hermano dijo que esa obra no era como muy buena. Ellos como que no pudieron montar esa obra, no sé qué pasó, pero sin embargo Mario la montó. Mario se hizo marxista ahí. Yo creo que Mario no ha sido marxista nunca. Mario es comelón. Sí. ¿Verdad? Nos ya ha llegado como el tiempo justo para el programa, pero quiero que sigamos conversando en una nueva entrega de Voz en el Espejo. Bueno, Muchas gracias por haber estado en nuestro micrófono. bueno, gracias. Muchas gracias. Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.